Leo la lectura bíblica en Ezequiel 37, del 12 al 14. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Es la palabra de Dios. ¿Estamos listos, hermanos? Ezequiel capítulo 37. Gracias, hermanos. Fíjense, vamos a leer los primeros versículos aquí. La mano de Jehová, ¿lo tenemos? Decimos amén. Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno ¿de qué? De huesos. Qué raro, ¿verdad? Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, más o menos secos, dice ahí. Secos, ¿cómo? En gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué les parece? El profeta Ezequiel fue contemporáneo del pueblo del profeta Jeremías, así que le tocó vivir en el exilio babilónico, en la cautividad babilónica. Vamos a poner el contexto histórico, hermanos. Nabucodonosor había tomado algunas personas y se las había llevado ¿a dónde? A Babilonia. Este cautiverio se le conoce como el cautiverio babilónico. Recuerden que el pueblo de Dios tuvo dos grandes cautiverios. ¿Se acuerdan ustedes? Los que hemos leído un poquito de historia de Israel. El primer cautiverio, ¿cuál fue? El de Egipto. El segundo cautiverio fue el cautiverio ¿qué? Babilónico. Dos grandes cautiverios. El pueblo de Dios. ¿Están siguiendo? Entonces, ellos estaban exiliados, estaban sin esperanza, estaban sus ciudades derrumbadas, destruidas, y en ese momento histórico Ezequiel profetiza y predica. Y Dios lo toma a este lugar del valle de los huesos secos, en una visión, ¿verdad? En el espíritu dice. ¿Cuántos huesos había ahí? Voy a hacer una pregunta, el doctor no la puede contestar. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 306. ¿Sí? ¿No saben? Yo tengo aquí 206. ¿Es correcto? 206. ¿Ok? 206 huesos. ¿Se imaginan 206 huesos? Aquí. ¿Cuál es el hueso más grande? Ese la sabemos todos, ¿verdad? El fémur. Muy bien. ¿Y el más chiquito? Yo no me lo sé. ¿Doctor sabe cuál es el más chiquito? ¿Más pequeño? ¿No son los del oído? ¿Se llaman cómo? Huesos accesorios. Ok. Principalmente en el pie, ¿verdad? Imagínense. Todos tienen una función. Ahora, había en ese valle, vamos a tratar de imaginarnos un montón de huesos ahí. Y imagino que Ezequiel, le dijo, Señor, ¿pero por qué me traes aquí? Y Dios le hace una pregunta. Una pregunta difícil de contestar. Y una pregunta rara, ¿no es cierto? Le dice, Señor, le dice, a ver, Ezequiel, contéstame esto. ¿Vivirán estos huesos? Si tú fueras Ezequiel, ¿qué hubieras dicho? Pues ya están muertos, ¿verdad? Y luego están todos revueltos, desparramados. Imagínense para encontrar los 206.
es peor que un rompecabezas, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta armar rompecabezas? ¿O les han armado un rompecabezas? De 1000 piezas, ¿no? Yo he visto unos ahí, imagínense, 1000 piezas. Ahora imagínense ahí miles, yo creo que es más de 10,000 huesos, porque vamos a ver que eran bastantes más adelante. Miles y miles de huesos, y encontrar de quién es, ¿no? Pues, y antes no había el DNA, ¿verdad? Para identificar a qué, por lo menos los que tuvieran, los 206 que tuvieran el mismo DNA, pues ya sabemos que ahí teníamos un esqueleto. ¿Vivirán estos huesos? ¿Cuántos músculos tenemos? Los músculos son los que dan, ¿qué cosa? Movimiento. Tenemos, dice aquí, 650 músculos que podemos controlar, es decir, que el cerebro puede controlar para los movimientos. ¿Imaginen? ¿Qué cosa, no es cierto? ¿Vivirán? Esta pregunta es bien importante. Vamos a ver por qué. Vivirán. Me cuenta mi hermana, mi sobrina hermana. Saben que la semana pasada vino mi mamá hermana, ¿verdad? Mi hermana es mi hermana que me crió con mi mamá, así que le digo mamá. Tiene una hija que es mi sobrina hermana, porque me crié con ella y es mi hermanita. Nos contaba una ocasión, ella estudió medicina, es doctora, ahí en la Universidad de Montemorelos, y la clase más difícil que tiene el primer año es la clase de anatomía. Al menos es lo que he escuchado de algunos doctores, y me decía, el primer sábado, después del inicio de clases, ya el primer sábado, nos citó el maestro de anatomía a la hora que se oculta el sol. Nos citó en donde tienen los muertos, no sé cómo se le llamará a ese, anfiteatro se llama, donde están los muertos que usan. Ustedes saben que la escuela de medicina tienen varios cadáveres, ¿verdad? Para estudiarlos, la anatomía precisamente. Así que la primera clase, dijo el maestro de anatomía, va a ser ahí en el anfiteatro, en el morgue. Pues ahí vamos, éramos como 50. Yo no sé cómo le hacen porque es un olor horrible. Yo para ir a la escuela de teología a veces pasaba por ahí y, óigame, pasaba varios metros y sentía el olor. Así que ahí van todos los de primer ingreso, todos los médicos de primer ingreso, muchachos de 18, 19 años, jovencitos todos. Y llegaron ahí, tenía en la mesa ahí de exploración, no sé cómo le llamarán, tenían un cadáver cubierto. En la primera clase de anatomía. Entonces, ya pues el maestro comenzó su clase, bienvenido, si yo soy fulano tal, les voy a dar clase de anatomía. Esta clase es súper importante, hay que aprenderse todos los nombres de los nervios, de tendones, etc. Dice, pero, y saben que en medicina el doctor sabe, ¿verdad? Que sacar una nota de 70 ya es muy bueno, ¿verdad? 80 ya es, 90 ya es un lujo, ¿verdad? Así que todo el mundo le echa muchas ganas, si quiere, es un filtro, ¿verdad? Para muchos de los doctores. Y dijo el doctor, le voy a dar 10 puntos, imagínense, 10 puntos en su nota final al que le dé un beso al muerto. y pues 10 puntos en la nota final son tentadores, ¿verdad? Porque no es fácil la anatomía, sufren. Y entonces comenzaron a vacilar, bueno, depende, si es hombre o mujer, sí, ¿va? ¿Qué es, hombre o mujer? Porque estaba cubierto en una sábana. Dice, no, pues el que se anime. Y batallaron, finalmente uno se anima, un muchacho, digo, yo le voy a dar un beso al muerto. Dice mi hermana que se animó el muchacho. Entonces dice, pues está bien, descúbrelo y dale el beso. Es que fue, se acercó, descubrió, y cuando lo iba descubriendo, el muerto se levanta. Era una fiesta de bienvenida, una chamacada, y entraron todos los demás, los de segundo año y los más avanzados, con una manguera y los mojaron a todos, ¿verdad? No estaba muerto. Era la fiesta de bienvenida. Imagínense ahora,
Yo no me gusta ver los muertos, ¿verdad? Yo creo que yo, doctor, no me hubiera muerto de hambre. No lo hubiera hecho. Pero imagínense Ezequiel en este valle de huesos. Dice que estaban secos, secos. Secos como el valle aquí, ¿verdad? Ya secos. Y Dios le dice, Dios, ¿vivirán? I don't think so. No creo. Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, fíjense, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Dios. Pero Señor, ¿cómo que tú tienes un mensaje para ellos si están muertos? Ahora, hermanos, este pasaje, ¿a quién representa? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de este pasaje? ¿Quiénes son los huesos secos? ¿Alguien sabe? Versículo 11. ¿Lo tenemos? Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos es la iglesia de Lindsay. ¿Sí o no? Dice aquí, la casa de Israel. ¿Y quién es la casa de Israel? ¿No es la iglesia de Dios? ¿No somos el pueblo de Dios? Decimos, somos el pueblo de Dios. Entonces, ¿quiénes son estos huesos secos? He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo, ¿qué cosa? Destruidos. Hermanos, los huesos secos pueden representar nuestra vida espiritual. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, quizá en esta mañana nos sentimos así? Huesos secos, sin vida. Estamos, hermanos, empezando 40 madrugadas de reavivamiento, porque hay una necesidad, hermanos, en nuestra iglesia de ser reavivada. ¿Decimos amén? ¿Sí o no? Hay una necesidad de ser reavivada. Hermanos, si nosotros queremos progresar en la obra de Dios, si queremos que la iglesia crezca, tenemos que ser reavivados primero. Y hermanos, hemos estado reuniéndonos con el departamento, el ministerio de obra misionera o ministerios personales, como se llamaba antes, para hacer planes en el aspecto misionero. Pero antes de comenzar a predicar el evangelio, tiene que haber un reavivamiento espiritual en la iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo? Hermanos, ¿estos huesos vivirán? ¿Estos huesos podrán, así como están, podrán hacer algo? No. Estos huesos están secos. Si en tu vida espiritual, si en tu vida como cristiano no haces nada, es porque estás seco. Quizá has dejado que tus huesos se sequen, que tu vida se vaya en el aspecto espiritual. Yo quisiera que en esta mañana, hermanos, cada uno de nosotros pensáramos en el aspecto personal. ¿Cómo están mis huesos? ¿Puede hacer algo esos muertos? ¿Pueden trabajar para Dios? No se puede. ¿Por qué tenemos, hermanos, que batallar para ir a la obra misionera? ¿Por qué tenemos que batallar y hacer invitación tras invitación? Hermanos, vamos a predicar el evangelio. Hermanos, vamos a hacer esto. No, pastor, yo no puedo. ¿Por qué los programas de entre semana, el miércoles está vacío muchas veces? ¿Un muerto puede caminar?
Bueno, a excepción de ese muerto ahora, de la clase de anatomía, ningún muerto puede caminar. Porque nos cuesta trabajo las cosas de Dios. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy muerto? Entonces, el mensaje, hermano, de esta mañana de Ezequiel es para nosotros también. Pero ¿saben qué, hermanos? Lo que me gusta de este pasaje es que hay esperanza. ¿Decimos amén? Cuando Dios hace una pregunta retórica es porque Él tiene la respuesta. ¿Vivirán estos muertos? ¿Cuál es la pregunta? ¿La respuesta? Claro que sí. ¿Decimos amén? Y Dios puede revivir tu vida espiritual. Fíjense cuál es el pensamiento de ellos. Vamos a volver al versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, el pensamiento de la casa de Israel, nuestros huesos se secaron. Bueno, eso está bien, porque por lo menos reconocen su estado. Y hermanos, en esta mañana tenemos que reconocer. Amén. Tengo que reconocer de manera personal yo que no he hecho lo mejor para Dios. Mientras no reconozcamos, ¿se le puede ayudar al que no quiere ayuda? Doctor, ¿usted puede ayudar a alguien que no quiere tomar la medicina? Difícil, ¿verdad? Imagino que tiene personas así. O le da indicaciones, ¿no? Deje esto, deje aquello, deje las grasas, deje acá. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron, hermanos. Tenemos que reconocer, ¿dónde estás tú? Eso es lo que Dios te está preguntando en esta mañana. ¿Dónde estás tú en tu relación con Dios? ¿Dónde estoy yo? Y no quiero que me contestes, quiero que tú le contestes a Dios. Amén. Se han secado tus huesos. Has perdido el primer amor. Ya no, las cosas de Dios no te interesan tanto. No estás tan metido en las cosas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no tienes una devoción con Dios personal. Separados de mí, nada que. Hermano, ¿no quieres vivir en esta mañana? Amén. ¿Vivirán tus huesos? ¿Los míos? 206, ¿vivirán? Espiritualmente hablando. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacerlo, hermano, ¿está bien? 40 madrugadas. No vamos a llegar a nada si no nos revivamos. Vamos a seguir muertos ahí espiritualmente. ¿Qué más pensaban ellos? Dice ahí, nuestros huesos se secaron, muy bien, reconocieron. ¿Pereció nuestra qué? ¿Me están siguiendo? Versículo 11. ¿Pereció nuestra qué? Esperanza. ¿Cómo estaban ellos? Hermanos, lo peor que puede pasar a un ser humano es perder la esperanza. Es más, hasta hay dichos por ahí que dicen, mientras hay esperanza, hay vida. ¿Decimos amén? Yo no sé si aquí esta mañana haya alguien que ya perdió la esperanza en la vida. Yo no sé si esta mañana haya alguien que tiene tantos problemas que ya perdió la esperanza, ya simplemente está viviendo como de trámite, ¿no? Yo no sé si hay alguien aquí esta mañana que perdió la esperanza en sus hijos. Pastor, mis hijos no tienen remedio. Yo no sé si alguien perdió la esperanza en su esposo, en su esposa. Que ya perdió la esperanza en sí mismo. Que dice dentro de sí, mi vida es un fracaso.
Hermanos, si fuera de Dios, no hay esperanza en este mundo. ¿Están de acuerdo? ¿O sí? Hay gente que tiene su esperanza en las cosas materiales, en el dinero, pero es una esperanza pasajera, una esperanza efímera y sin fundamento. La única esperanza, hermanos, es estar con Cristo Jesús. ¿Están de acuerdo? Yo no sé el problema que pueda estar pasando en tu vida, en tu mente, en tu corazón, pero quiero decir esta mañana que deja ese problema en las manos de Dios. Dios te dice, hay esperanza. ¿Vivirán estos huesos? Si vives, hermanos, sin esperanza, cualquier sea el tipo, ponte en las manos de Dios. Que Dios puede hacer milagros en tu vida. Por eso, miren lo que le dice Dios a Ezequiel: profetiza. Pero Señor, ¿cómo voy a profetizar? Eso es imposible. ¿Cómo me van a escuchar? Y dice, profetiza, y dice, oíd. Dios, pero están muertos. No importa, diles oíd, porque hermanos, para Dios no hay nada imposible. Eso que tú crees que es imposible, para Dios no lo es. ¿Has visto milagros en tu vida? ¿Has visto milagros? Hace más de un año llegó a nuestra iglesia, una de mis iglesias anteriores, un muchacho. Se casó con una muchacha de la iglesia. Él no adventista. Y él no quería saber nada de Dios. Problemas en su vida de pandillas, alcohol, muy escéptico. Pero hermanos, Dios te dice, profetiza a los muertos. ¿Decimos amén? Pasó el tiempo, fue a la iglesia, comenzó a ir a la iglesia. Hace quizá unas 3 semanas me habló este muchacho. Me dice, pastor, quiero que tú me bautices. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Le digo, claro que sí. Va a ser un gozo. Y ahora está teniendo estudios bíblicos en su casa, con su mamá, no adventista. ¿Hay cosas imposibles para Dios? ¿Vivirán estos huesos? Amén. Para la gloria de Dios. Sigue diciendo, nuestros huesos se secaron. Número 2, nuestra esperanza pereció, está muerta también. Y somos del todo destruidos. Cuando uno está lejos de Dios, la vida se destruye. ¿Verdad que sí? Miren, Satanás es tan listo que cuando tú estás en la iglesia, cerca de Dios,
y por alguna razón te separas de Dios y te alejas de la iglesia, al principio te va a ir muy bien. ¿Verdad que sí? Hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? ¿Pero su fin? Hoy me salí de la iglesia, ahora está mejor esto. Ya, eso de ir a la iglesia no. Eso es. ¿Me va mejor? Pero hermanos, cuando tú descuidas tu vida espiritual, tu vida se va a convertir en un desastre, tarde o temprano. ¿Sí o no? Porque estar lejos de Dios tiene sus consecuencias. ¿Verdad que sí? Hay consecuencias terribles. Nuestra vida es un desastre. Pero hermano, no te preocupes. Dios puede restablecer tu vida. ¿Decimos amén? Y Dios quiere restablecerla, cualquiera sea tu vida. Yo no sé cómo es tu familia, yo no sé. Por eso, hermanos, a mí me interesa tener una semana de familia en esta iglesia. Porque hay problemas familiares. Hay familias que son un desastre. Son un desastre, o somos un desastre. Empezando por la mía. En primer lugar, dice la pluma inspirada que una familia cristiana da mejor testimonio que un sermón. ¿Sí o no? Yo quiero decirte esta mañana que si tu vida es un desastre, que si tu matrimonio es un desastre, Dios tiene esperanza para tu vida. Y Dios es especialista, hermanos, en restablecer hogares y familias. ¿Cómo vamos a ir a predicar del amor de Dios? ¿Cómo vamos a tratar de salvar almas si yo y mi familia soy un desastre? ¿Se puede? Decirle a la gente, predicarle, mira, Cristo salva, Cristo son las buenas nuevas. Sí, pero tu familia, pues nos agarramos del chongo todos los días. No me asusten. Son los muertos, ya empezaron a dividir. ¿Se puede, hermanos? Con la ayuda de Dios. Por eso Ezequiel dice, Señor, yo no sé, pero tú lo sabes. Amén. Gloria a Dios por eso. Muy bien, ¿qué más? Fíjense lo que dice aquí. Versículo 5. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué cosa? Viviréis. Versículo 6. Y pondré, ¿qué cosa? Tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros, ¿qué cosa? Carne. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Dios reconstruye? ¿Sí o no? Pídele a Dios, hermano. A veces el problema, por qué nuestra vida, nuestra familia es un desastre, es porque queremos reconstruir a nosotros mismos. Queremos hacerla de Dios. Hay momentos, hermanos, en que debemos simplemente dejar las cosas en las manos de Dios. ¿Verdad que sí? Hay esposas que quieren cambiar a su esposo. Bueno, a lo mejor aquí no. Y viceversa. Esposos que quieren cambiar a su esposa. Aquí no hay, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Mira, pero esto y esto. Hermano, deja en las manos de Dios. ¿Quién es el que empezó a reconstruir aquí? El que empezó a poner tendones, músculos y piel. ¿Ezequiel o Dios? Dios. Yo te voy a decir algo, hermano adulto casado que me escuchas. Tú no puedes cambiar a tu esposa, porque no eres Dios. ¿Sabías eso?
Esposa que me escuchas, por muy buenas intenciones que tengas, por más que quieras ayudar a tu esposo y rescatarlo, tú no lo puedes cambiar. ¿Me escuchaste? Porque tú no eres Jehová Dios. ¿Qué debes hacer? Ponerte de rodillas. Porque el Espíritu Santo es poder. Tiene poder. Padre que me escuchas, ¿tienes un hijo en las drogas? ¿Tienes un hijo en pandillas? ¿Tienes un hijo que se fue de la iglesia? Por más sermones que le des, por más Elena G. de White que le leas, por más que le grites, por más que le llores, tú no lo puedes cambiar. Amén. ¿Qué tienes que hacer? Ponte de rodillas. Tu tiempo de influencia ya pasó hace mucho. Tu tiempo de mayor influencia son los primeros 8 o 10 años, cuando los puedes controlar. Cuando son adultos, ya no es a regaños, ya no es a castigos, es con oración. Amén. Y la oración, el Espíritu Santo, será más efectiva que tus sermones bien intencionados. Y es más poderoso. Porque los sermones se los das cuando lo ves. Pero el Espíritu Santo le habla día y noche las 24 horas. ¿Qué les parece? ¿Decimos amén? Comenzaron los tendones, los músculos. Ahora, algo pasó, versículo 9. Y me dijo, versículo 8, perdón. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos, ¿qué cosa? Espíritu. Apariencia, ya estaban, wow, piel, músculos, huesos, ¿todo estaba bien? Pero no había, ¿qué cosa? Espíritu. Hermanos, nosotros podemos estar como ellos igual. Una doctrina, una religiosidad, una conducta externa, una apariencia sin espíritu no sirve de nada. ¿Están de acuerdo? Por eso decía hace rato, el ayuno, hermanos, el ayuno no lo tomes como una apariencia. Ah, mira ese hermano, qué consagrado, va a ayunar 2 días. Esa apariencia, si no se hace con el Espíritu. ¿De qué te sirve venir a la iglesia todos los días? De culto, pero tu carácter no ha cambiado. Tu carácter sigue siendo igual. ¿De qué te sirve regresar el 10% y ofrenda el 13%, otro doble diezmo? Pero tratas a tu esposa con la punta del pie. Apariencia, músculos espirituales. Participas en la iglesia. Los hermanos dicen, mira qué bonito predica el pastor. Mira qué bonito predica el hermano. Wow. Pero trato a mis hijos de lo peor. A mi esposa de lo peor. ¿Apariencia? ¿Me están entendiendo, hermanos? Hermanos, nadie se va a salvar por las apariencias. Nadie se va a salvar por ser religioso, por obedecer.
Y yo, hermano, me estoy predicando a mí en primer lugar, ¿ok? Porque me ha pasado, me pasa. Yo necesito a Dios que transforme mi carácter. Necesitas pedir también a Dios que transforme tu carácter. ¿Decimos amén? Y es en el hogar, hermanos, allá. Por eso les decía, ¿ustedes saben cuál es el lugar donde se hacen mayores conversiones? No sé si les dije aquí una vez. ¿Dónde la gente se convierte más? ¿Saben dónde es? Se llama parking lot de la iglesia. Decimos el parqueo de la iglesia. Es donde hay más conversiones. Venimos el sábado en la mañana enojados con los hijos. Me pasa a mí. Enojados con la esposa porque se tardó mucho. Venimos echando rayos porque ya ha sido tarde. Y me toca el misionero. Venimos rojos del coraje. Me pasa a mí, Por eso lo estoy diciendo. Llegamos, entramos al parking lot, nos estacionamos, cerramos el carro, entramos a la iglesia. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, hermano? Feliz sábado, Dios le bendiga, lo quiero mucho. ¿Sí o no? Me pasa a mí. Y le pido perdón a mi esposa y a mis hijos. Pero, ¿entienden el punto, hermanos? La apariencia. Estos huesos tenían todo, pero los músculos, pero no tienen el espíritu. Puedes ser muy religioso, guardar el sábado, no tienes el espíritu. ¿Y es donde se refleja, hermanos? En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y allí empieza la esposa y los hijos en primer lugar. ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Cómo tratas a los de la iglesia? ¿Cómo los tratamos? Tenemos que pedirle a Dios. Amén. Versículo 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Todavía estaban muertos, no les servía de nada tener los músculos y tendones, estaban igual, porque Dios todavía los llama muertos. No sirve de nada ser religioso, estamos igual, o peor quizá. Y profeticé como había mandado, y entró espíritu en ellos, decimos amén, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, un ejército. Por tanto, profetiza y diles. Y me dijo luego, pero en el versículo 11, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Amén. Y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Decimos amén. Cuando abra, ¿qué cosa? Vuestros sepulcros, vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Hermanos, 40 días. 40 días. Dios quiere abrir esos sepulcros. Yo no sé cuál es tu sepulcro. Cada uno de nosotros tenemos una sepultura, ¿verdad que sí? Esa cosa que nos aleja de Dios. Pero dice Jehová: yo eso cárcel, ese sepulcro lo voy a abrir. Yo no sé cuál es el tuyo, cuál es el mío, pero lo voy a abrir con poder. Y quiero hacerlo en estas 40 madrugadas. ¿Decimos amén? Yo quisiera hacer un llamado.
en este momento. Aquellas personas que quieren iniciar nuevamente las 40 madrugadas. Si tú dices, pastor, yo ya las hice, toma otro libro, no importa. Toma el deseo de todas las gentes, toma el camino de Cristo, Patriarcas y Profetas, la matutina, pero ten un encuentro con Dios todos los días, ¿está bien? Y si quieres repetirlo, repítelo. ¿Quién quisiera pasar aquí al frente, por favor? ¿Quién quisiera? Yo quiero orar por ustedes, los que vamos a iniciar las 40 madrugadas. Por favor, pasen al frente, pasen. Vamos a orar, porque el Señor quiere levantarnos, quiere levantar la iglesia del INSI. Si vamos a predicar el Evangelio. Y yo creo que Dios tiene grandes cosas para esta iglesia, pero necesitamos ponernos en sus manos. Amén. No te quedes ahí, hermano. Ven. Dios quiere abrir tu sepulcro. Ven, por favor. Quiero orar por ti. Véngase más acá al frente, por favor. Venga. Vas al frente. Para que pasen más. 40 madrugadas. Y recuerden que el propósito final es que se nos haga un hábito. Y cuando es un hábito de despertarse más temprano y dedicarse a Dios, ya no nos cuesta. Mañana tenemos que pedirle a Dios que nos levante por lo menos una hora más temprano, media hora más temprano. ¿Ok? Para empezar las 40 madrugadas. ¿Decimos amén? Y dice que cuando ese ejército, el Espíritu entró sobre ellos, era como un ejército. ¿Qué es un ejército? ¿Están listos para la batalla, verdad que sí? Listos para la actividad. Hermanos, ¿por qué no hacemos obra misionera? Estamos muertos. No es programas, no son los programas. No necesitamos traer pastores que nos motiven. Necesitamos invitar al Espíritu Santo que nos motive. ¿Sí o no? ¿A qué pastor llevaron los apóstoles que los motivó y les dio un programa muy bueno? No estoy hablando en contra de los programas, ¿ok? Todos los programas misioneros son importantes, son buenos. Pero ¿a qué pastor llevaron los discípulos para motivarlos y decirles, salgan a predicar? Y se bautizaron 5,000, 3,000. ¿A quién llevaron? A nadie. Estaban todos, ¿qué cosa? Unánimes en oración. Entonces cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo caiga esta mañana en nosotros. ¿Quieres sentirlo? El Espíritu Santo nos transforme, nos dé el poder para predicar el Evangelio. ¿Quieres sentirlo? ¿Quién no tiene el libro todavía? Nuestra hermana Reina, por favor, pase, hermana. Levante su mano a los que no tienen el manual, por favor, se los van a entregar ahorita. Tenemos aquí una persona, 2 personas. Sí, aquí están, pasen por favor acá, que están enfrente. Y vamos a orar. También los que están ahí en su lugar, en su espacio, vamos a orar. Algunos quizá les coja trabajo pasar al frente, está bien, pero el Señor te conoce. Yo quiero usarte. Y hermanos, de aquí a diciembre, el plan que tenemos es de consagración y capacitación. El próximo año, finales de enero, vamos a empezar, vamos a decir, el programa misionero, sí, ya en sí, ¿verdad? Lo que sería, tenemos grupos pequeños y otro tipo de programas para alcanzar personas. Pero de aquí a diciembre queremos consagrarnos a Dios, orar por el Espíritu Santo. Como hicieron los apóstoles, no salgan sin el Espíritu Santo. Consagración, la vida familiar, la vida espiritual, capacitación. Hay algo que queremos hacer también, y yo quiero que vayan pensando. Próximo sábado quizá vamos a pasar a un papelito para que usted piense en hermanos que por alguna razón ya no han venido a la iglesia. ¿Les parece bien? Vamos a ir a rescatarlos, a ellos primero. Son nuestros hermanos, se fueron. ¿Ok? Pero vamos a rescatarlos, no nosotros, como el Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo va a entrar en nosotros, y dice que cuando ellos se pusieron de pie eran como un ejército, y yo veo aquí esta iglesia como un ejército. Ve pensando en ese nombre. Nos vamos a reunir el próximo sábado. Yo no estaré aquí, pero quizá los hermanos lo pueden organizar y salir el sábado a rescatar a los hermanos, a visitarlos, a hacer grupos, equipos, y vamos y los visitamos. ¿Está bien? ¿Vamos a ser usados por el Espíritu Santo? Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de rodillas los que puedan. Los que no puedan por alguna razón, así de pie o sentados, por favor. Vamos a consagrarnos al Señor. En esta mañana, Señor, has hablado y has preguntado, ¿vivirán esos huesos? Nosotros somos esos huesos, Señor, y te hemos escuchado, porque hay esperanza para nosotros, hay esperanza para cada familia, hay esperanza para la iglesia de Lindsay. Señor, por eso hemos pasado y nos hemos puesto de pie y nos hemos comprometido en esta mañana a iniciar nuevamente las 40 madrugadas. Señor, no son los programas, no son los métodos los que funcionan o no funcionan. Es el Espíritu Santo en nosotros lo que funciona. Por eso en esta mañana, Señor, nos consagramos a ti. Permite, Señor, que mañana nos recuerdes, mañana nos des la fortaleza, la energía para levantarnos y tener un encuentro contigo. Somos como esos huesos, sin energía, sin poder en nosotros mismos, sin fuerza de voluntad. Pero, Señor, solamente nos ponemos en tus manos, abrimos nuestro corazón, reconocemos nuestro pecado y te pedimos, Padre, que derrames el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Queremos hacer tu obra aquí, pero solamente con tu ayuda será posible. Padre, bendícenos, bendice este grupo y los que no están aquí por alguna razón. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.